¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos acá nosotros hablando y recomendando libros, y en este caso de Amor y Vodka, y ustedes lo pueden ver ya en mi mano. Mimi Cass, Javier Hurtado, que está detrás de este nombre, ya la saludamos y le agradecemos esta comunicación para poder conocer. ¿Qué tal, Mimi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Viviana? Hola a todos. Sí, un gusto poder saludarte y saber cómo fue que tus propios lectores, luego del éxito de la saga Cuerpo y Alma, te dijeran, hay personajes que tienen que continuar, nos atraen, nos entusiasma, queremos saber qué pasa con ellos, y que te lleva también a partir de muchos encuentros con mujeres a lanzarte con esta nueva propuesta. Así que cuéntanos un poquito de esa antesala que te llevó a presentarnos esta historia de una exitosa abogada, de un traumatólogo, y con mucho erotismo, esto en un contexto tan especial como es San Petersburgo. Así que ahí tú nos explicas un poco todo ese proceso, Mimi. Viviana, pues tal como tú decías, esto nace un poco de la inquietud de las lectoras, que obviamente son más o menos de mi edad. Entonces, cuando conocen a Loreto en los otros libros, y Loreto tiene esos 40 años, ellas quieren una protagonista, ¿no? A lo mejor no tan joven, y encuentran que Loreto es interesante porque, bueno, tiene una serie de conflictos con los que quizá se sienten identificadas, y empieza la cosa como a tomar vuelo cuando yo le voy dando a esta protagonista femenina características de estas juntas, ¿no? De mujeres en las que se habla de temas sobre súper actuales: la maternidad, el trabajo, la carga mental, la conciliación familiar. Entonces, bueno, se va creando, digamos, Loreto. Y obviamente cuando tú tienes un personaje femenino poderoso, tienes que darle un buen contrapeso con un buen protagonista masculino, y así nació Boris, ¿no? Que es este traumatólogo de origen soviético, que su origen es el que me da paso a ese escenario maravilloso que es la ciudad de San Petersburgo. ¿Y es verdad que fuiste a documentarte para poder crear esta historia? Fuiste precisamente a San Petersburgo. Mira, lo cierto es que no sé de dónde sale esa información, pero yo no Ah, estuve en San Petersburgo. sí, leyendo algunos reportes De, daba cuenta de eso, así que bueno, lo aclaramos en este sí, momento. mira, perfecto aclararlo, porque es un viaje que se me viene escapando desde la pandemia. Nosotros en 2019 teníamos el viaje listo. A mí me encanta viajar, y la verdad es que siempre la cultura soviética me ha llamado mucho la atención, pero este viaje que nosotros lo teníamos programado justamente para mi 40 cumpleaños se funó porque quedó la escoba con con la pandemia. Sí. Después partió la invasión de Rusia a Ucrania, y ahí estamos en stand-by con el tema del viaje, porque no es muy recomendable, digamos, No, viajar. Así claro. que es una cosa pendiente. No obstante, yo la labor de documentación que llevo haciendo desde 2019, no solo por el libro, sino por el mismo viaje que iba a hacer yo, te aseguro que me he leído guías, porque yo soy muy antigua en ese sentido. A mí me gusta leer las guías de Lonely Planet en papel. O sea, libros de la época de los Romanov, de la Revolución Rusa, de la caída del muro, de la caída de la Unión Soviética. Y sobre todo San Petersburgo, ya te digo, no he estado ahí, pero como si lo conociera, porque tengo los mapas en la cabeza, los sitios por donde pasan los personajes. El hotel donde se queda Loreto es el hotel que yo reservé en mi viaje inicial, Ah, así que te puedo decir que es una espinita clavada que tengo desde justamente 2019, pero que no he sí. podido materializar. Tal vez lo El estás viaje ha decretando, sido ¿no? Que es esa de tinta lógica y de que letras. incluso era una pregunta obligada, por la descripción y el contexto, saber cómo había sido, pero tú nos aclaras que más allá de no haber estado físicamente, de alguna manera igual está presente, ¿no? En toda esa exploración y en toda esa documentación. Pero otra cosa que es bien llamativa un poco en tu trabajo es que tú eres doctora, eres pediatra de profesión. Así es. Y eso, Esto de los libros, sí, y ahí
entiendo que la decisión de escribir fue justamente como una forma de salir de esa rutina, de lo que implica la labor. Y ahí, ¿cómo decidiste, por ejemplo, ya que estamos hablando de historias no solo de amor, sino de la vida adulta en este caso, de la separación, de las mujeres, de la amistad, en esos encuentros con otras mujeres, de esa sinceridad, de la crianza? Cuando decides tener una propuesta narrativa y crear un poco, y sobre todo hacerlo desde el erotismo, ¿por qué? ¿Porque era algo que te Mi- gustaba a ti leer? ¿De dónde surgió? Mira, lo de los libros, yo escribía desde súper chica, desde que me regalaron el típico diario con candadito. Ya, Yo tenía, digamos, mi inquietud de escribir. Después en el colegio gané un premio en el bachillerato. Sin embargo, yo siempre he sido de ciencias y de ciencias muy científicas, matemática, física, química. Y de ahí agarré la rama de la medicina. Pero en realidad el tema este de salir del armario, por así decirlo, como escritora y además como escritora erótica, es esa frase, ¿no? De una premio Nobel que, si no recuerdo mal, es Toni Morrison, que dice que si tú no encuentras la historia que quieres leer, escríbela tú. Por ahí partió un poco la inquietud, ¿no? Como primero la parte de la medicina, que yo la meto muchísimo en mis libros, es poner la realidad de lo que vivimos los médicos y no siempre esa sensación como de que eres un ángel o un mm, héroe, ¿no? Sino que también pues, hay un montón de temas que tú tienes y que se mezclan con tu trabajo de manera indefectible por mucho que tú quieras separarlos. Eso por un lado. Y luego por otro lado, porque encuentro que la erótica de repente se maneja de una manera como demasiado negativa ya. en los libros. Y a mí me gustaría dar un aspecto como de sex positive, ¿no? De abrazar un poco que la erótica y la sensualidad y la sexualidad es una cara más, una faceta más del ser humano y que al escribir, explorar esa faceta es una manera súper como íntima de conocer al personaje, ¿no? Y además de exponer temas que están en la palestra y dar una opinión, pues no sé si formada, yo hice un máster de sexología, pero también un poco positiva, ¿no? Un Mm. poco positiva y abierta, de open-minded, de abrir un poco la mente. Y partí escribiendo y esto, claro, cuando las amigas de repente cuando nos juntábamos en viajes me veían a mí escribir, me veían teclear, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trabajando? Y yo les decía, no, ¿cómo se te ocurre? Yo no estoy trabajando, estoy creando, estoy escribiendo estas historias. Y una amiga periodista, justamente, me dijo, a ver, pásame esa cuestión. Y la empezó a leer y le encantó. Me dijo, Javiera, esto lo tienes que publicar, esto está demasiado bueno. Y ahí partió un poco esta cosa que yo tenía de años de tener en el closet encerrado, que, que empezarlo a sacar a editoriales, publicar en Amazon, ver que la cosa partía, Sí. digamos, como un hobby que se descontrola y que termina, ¿no?, por publicarse en Planeta, que eso a mí, para mí es una, pucha, como una pica en Flandes, como se dice en Sí. España, como lo top de lo top. Mimi, y para finalizar, cuando se logra, bueno, esta casualidad y esta reacción del público, que te comienzan a leer, que te comienzan a pedir explorar más en ciertos personajes, y sobre todo cuando tú lo tomas desde una propuesta que habla de erotismo, de sexualidad, de disfrute, de goce, ¿por qué sientes que todavía estos temas al parecer generan como cierto pudor, ciertas dudas, pero por otra parte, con lo que tú nos estás contando, da la constatación de lo importante y relevante que es en la vida? Justamente, yo creo que el libro erótico o el libro que tiene contenido erótico tiene una ventaja muy grande con respecto, por ejemplo, a lo que se puede ver en pornografía, en una imagen que ya está masticada y que simplemente entra en el cerebro ya hecha, ¿no? Tú con un libro, tú tienes tu propio imaginario, tienes tu propia fantasía, tú vas leyendo las páginas, te puedes sentir identificada con el personaje femenino, puedes poner, digamos, en el personaje masculino tu propia fantasía y eso es súper positivo y eso engancha a las lectoras porque se ven ahí.
Y efectivamente, el libro es una manera de romper barreras, de romper tabúes y de dar a conocer desde una perspectiva, como te decía antes, positiva, no como oscura, de castigo, de trauma, que de repente se ve, ¿no?, mucho en algunos libros que son grandes clásicos, en los cuales a lo mejor la protagonista femenina tiene un recorrido erótico y sin embargo termina fatal. Aquí no, aquí las protagonistas femeninas viven su sexualidad y viven su erótica de manera sana, como respirar. Es algo que forma parte de la salud y así es como cada vez se está viendo, y ojalá haya un cambio definitivo en el paradigma en el cual cuando yo diga que escribo erótica lo pueda decir como con la misma soltura y con la misma aceptación general de quien escribe novela negra o quien Sí. escribe novela histórica, sin recibir de repente risitas irónicas o paradas de ceja, cuando tú sabes que mucha de esa gente que a lo mejor hipócritamente denosta o echa para abajo el género, lo está leyendo después a escondidas con otra tapa o con una revista tapando, ¿no? ¿Qué pasaba con las Entonces 50 ahí sombras de está. Grey? Bueno, eso, imagínate, las 50 sombras de Grey, que fue como la punta de lanza que Sí, rompió la barrera ¿no?, de la erótica, fue ya publicada hace 10 años. exacto. Entonces, yo creo que ha habido un avance brutal conforme a, sobre todo, lo que las lectoras quieren. Y hablo en femenino porque en realidad, aunque tengo algunos lectores masculinos maravillosos, la gran mayoría son lectores féminas que buscan en el género una manera de aprender, de pasárselo bien, de reflexionar, de incluso adaptarlo a su vida y no tiene por qué practicarse ni hacerse nada de lo que dicen los libros, sino simplemente verlos como una opción más, ¿no? Y eso creo que la literatura erótica tiene un gran papel que está por crecer muchísimo. Perfecto. Mimi, muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Está lista ya, aquí la estamos mostrando, tu última propuesta, luego de esta casualidad, ¿no?, que te llevó a realizar una saga anterior aquí con una historia más adulta. Y con toda esta llegada y este público que te ha acompañado y que incluso te puso ahí la idea y el desafío de por qué no profundizar en dos personajes, y aquí está De Amor y Vodka. Así que gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y decirles nomás que en todas las plataformas de Planeta y en todas las librerías lo pueden encontrar, y ojalá disfruten del viaje a San Petersburgo y de conocer a Loreto y a Boris. Y que tú también lo puedas realizar pronto ahí para cumplir ese sueño pendiente. Ah, sí, por favor. Que estés muy bien, Mimi. Muchas gracias. Un abrazo grande, Viviana. Muchas gracias.